Fran García, el nuevo pulmón en el lateral izquierdo del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Fran García, al cual no le hemos dedicado un vídeo exclusivo. Es verdad que en su momento hicimos un análisis comparativo con respecto al otro canterano, Miguel Gutiérrez, que se atisbaba como posibilidad de cara a la próxima temporada como ser el relevo de Marcelo Vieira, pero no hemos hecho un vídeo individualizado sobre el jugador que esta temporada ha militado en el Rayo Vallecano y que particularmente tiene muchas posibilidades reales de ser nuevo jugador del Real Madrid la próxima temporada, pagando el Real Madrid para la vuelta de este canterano unos 5 millones de euros aproximadamente, euro arriba, euro abajo. Bien, ¿qué podemos decir de Fran García? Evidentemente, es un pulmón. Este año lo hemos visto, no para de subir y bajar la banda, pero es un futbolista que creo que es muy solvente para lo que requiere el Real Madrid. Es un lateral eminentemente ofensivo, con un buen golpeo de balón, con una capacidad de llegada por sorpresa buenísima y que además tiene el recorrido durante 90 minutos. Tiene muchísimo nivel de resistencia, es un auténtico atleta y es verdad que el déficit de su altura es bastante pequeño y por arriba sufre con también algunos despistes defensivos porque es un jugador con una perspectiva mucho más ofensiva que defensiva del juego. Pero me parece que necesitamos un especialista al margen de Ferland Mendy, que es un lateral izquierdo más bien defensivo que ofensivo, aún siendo un jugador Mendy con mejor pie de lo que mucha gente comenta en redes sociales de manera perjuiciosa, ¿no? Yo creo que es un jugador con buen toque, maneja bien las dos piernas y que, bueno, creo que es un auténtico Valladares líder dentro de la defensa del Real Madrid, titularísimo, y yo confío plenamente en él. Pero eso no quiere decir que no se necesita un Fran García para elevar el nivel competitivo del lateral izquierdo. Un jugador que se ha consagrado este año, la verdad, y que entiende bien el juego. No solo vive de la celeridad y la velocidad, que es de lo que más vive, sino que tiene un buen nivel de regate y de asociación. Tiene buenos pases en lo que es en raso para jugar con el resto de compañeros, para ir nutriendo el juego hasta el centro del campo y pasando y sobrepasando las líneas enemigas, y es un rompedor de lo que es la situación defensiva rival, sobre todo sin balón cuando llega, es una auténtica barbaridad la velocidad que lo hace, llega hasta la línea de fondo, hasta el área rival, hasta el infinito y más allá. Me parece un muy buen movimiento por parte del Real Madrid, además que necesitamos de cara a los cupos ocupar con jugadores patrios, con canteranos, eso nos viene muy bien. Y además por un módico precio de 5 millones de euros creo que es un fichaje a todas las luces necesario. La gente habla de que Álava podría jugar de lateral izquierdo, yo pienso que también. Lo que pasa es que Ancelotti no tiene la misma perspectiva. Para él Álava es central, líder dentro de la defensa del Real Madrid en el eje central. Y de hecho lo ha demostrado. Incluso hay partidos que ha puesto antes a Nacho de lateral izquierdo que al propio Álava cuando no estaba Mendy. Así que blanco y en botella necesitamos a otro lateral izquierdo al margen de Ferland Mendy. Y si no se va a contar con Miguel Gutiérrez y a este se le va a buscar a lo mejor una cesión u otra posibilidad, pues tendremos que fichar a Fran García sí o sí. Me parece un acierto, como digo, hay gente que critica este movimiento, yo creo que más bien por desconocimiento al venir de un equipo muy modesto como es el conjunto franjirrojo, el Rayo Vallecano, pero en cuanto lo veáis yo estoy convencido de que os va a convencer, de que os va a gustar y os va a parecer un buen fichaje y un buen retorno de un canterano al Real Madrid. De igual manera, dejadme vuestro comentario al respecto de Fran García, qué os parece en el caso de que se confirme su movimiento de vuelta para el primer equipo del Real Madrid, si os parece correcto, si sí, si no os parece jugador nivel Real Madrid, si os gusta mucho, lo que sea, como siempre, me lo dejáis en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.